Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. Buenos días, Honduras. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Bienvenidos a la primera emisión informativa de nuestro país, TN5 Matutino. Rápidamente contacto con nuestros compañeros patrulleros esta mañana. Maylin Paola Coto en San Pedro Sula, patrulla TN5 Valle de Sula. Buenos días, Maylin. Ramón, y es que le comento que en horas de la noche se dio una balacera en Puerto Cortés que ha dejado 3 personas muertas y también ya ascienden a 20 las víctimas del amotinamiento del penal de Tela. Veamos qué hizo en el recorrido nuestra compañera Kelly. Iniciamos la patrulla TN5 del Valle de Sula informándoles de un hecho violento que cobró la vida de 3 personas la noche de ayer en la colonia Las Brisas del sector de Baracoa Cortés, donde también dejó como saldo 3 personas heridas. Las víctimas mortales son María Agueda Arita Sorto, de 50 años, y Carlos Alberto Flores Arita, madre e hijo respectivamente, y una tercera víctima que respondía al nombre de Lenín Alexander Pérez Orellana, de 22 años de edad, mientras que los heridos son Marlon Alexander Membreño Ávila, de 20 años, quien fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas, Juana Oralis Núñez y su sobrina Stephanie Osiris Bueso, ambas trasladadas a un centro asistencial del sector. De acuerdo a datos preliminares del ataque, este fue perpetrado por un hombre a bordo de una motocicleta que llegó al referido lugar y sin mediar palabras comenzó a disparar contra la humanidad de un grupo de personas que se encontraban departiendo. Una vez cometido el hecho, el gatillero se dio a la fuga con rumbo desconocido. Por su parte, las autoridades policiales del sector han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar al responsable del triple crimen y los motivos del mismo. En el Hospital Mario Catarino Rivas se reportó la muerte de Santos Levis Meraz, quien era uno de los privados de libertad que habían sido trasladados heridos tras la reyerta ocurrida la semana pasada en el interior del centro penal de Tela Atlántida. Con la muerte de Meraz, suben a 20 la cifra de fallecidos producto de ese hecho sangriento. Procedente de la colonia El Paraíso número 2 del sector de Cofradía Cortés, presentando heridas de arma blanca tipo cuchillo localizadas en el tórax y en su mano derecha, fue ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas en una ambulancia del 911 David Josué Tobar Lanza, de 20 años de edad, de oficio pintor. Según el relato de hechos, el antes mencionado se encontraba junto a un hombre identificado únicamente como Cristian, ingiriendo bebidas embriagantes cuando comenzaron a discutir, terminando con el violento ataque. Al mismo centro asistencial fue remitido horas después en un vehículo de paila un hombre identificado como Ramón del Cid, de 44 años de edad, con varias heridas de machete que, según sus familiares, se las provocó un individuo con el que del Cid discutió mientras departía en una calle de la aldea El Guiral de Cofradía Cortés. Ramón, y estos fueron los sucesos del Valle de Sula. 5:51 de la mañana, patrulla TN5 municipio del Distrito Central. Carlos Llanes, buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos los televidentes. Informamos que la irresponsabilidad de conductores ebrios al volante continúa generando luto en familias hondureñas, y además el alcance sicarial o criminal de malvivientes en Choluteca no tiene límites. Veamos los detalles. Un claro acto de irresponsabilidad causó anoche una pérdida humana y lesiones de gravedad en 2 personas más, incluyendo a una criatura de 2 años que ahora se debate entre la vida y la muerte. Esto producto de un accidente automovilístico acontecido en el Boulevard Los Próceres frente al Hospital San Felipe.
Las cámaras del 911 lograron captar el vehículo tipo turismo cuando pasó por el puente de la 21 de octubre a alta velocidad para encarrilarse en el Boulevard Los Próceres. El conductor superó el límite de velocidad sin importarle que fuera a altas horas de la noche. Tampoco le importó que fuera acompañado por su esposa y su hijo de apenas 2 años. Y para rematar, conducía bajo los efectos del alcohol y con cerveza en mano. Todas estas condiciones juntas causaron lo que comúnmente ocurre, que el conductor perdiera el control del volante, se saliera de la calzada e impactara con gran fuerza contra un árbol, generando el garrafal saldo de cuantiosos daños materiales, la muerte inmediata de su mujer y las lesiones graves en él y en su hijo, que no viajaba de manera adecuada. Segundos después del choque, vecinos se volcaron al auxilio y sacaron a los 3 ocupantes, uno en condición de fallecido y los otros 2 gravemente heridos, y por sensibilidad humana decidieron trasladar de inmediato al menor hacia el materno infantil en una patrulla de una empresa de seguridad privada que pasaba en ese momento por la escena, mientras que el conductor fue posteriormente trasladado por una ambulancia. El nombre de la fallecida es Blanca Gabriela Godoy Hernández, de 24 años, mientras que el de su esposo e hijo, hasta antes que amaneciera, aún no eran compartidos por el personal del centro médico. Las botellas de cervezas, unas llenas, otras vacías y otras a medio tomar, delataron en este caso la mortal decisión de combinar el alcohol con el volante. Y un incendio estructural que ocurrió por causas aún no conocidas consumió en su totalidad una casa y lamentablemente también mató a su propietario. Esto aconteció a medianoche, justo momentos después que el dueño del inmueble, que era una humilde casa de madera y de zinc, llegara después de departir con vecinos en la colonia Colinas del Picacho, colindante con la Sagastume. La sencilla morada no tenía luz eléctrica, por lo que descartan que se haya tratado de un cortocircuito. Probablemente fue una vela encendida que inició el mortal incendio, consideran vecinos, que muy entristecidos relatan el momento cuando el ahora occiso, de nombre José Pantaleón Núñez, era fulminado por las llamas. Está agarrando juego de mi vecino. Entonces ahí fue cuando yo salgo e intento ver acá, pero ya es imposible, pues ya no se podía entrar. Y ahí se ve que mi vecino intenta salir, pues, pero ya lastimosamente no pudimos hacer nada por él. Ustedes no son parientes de él, pero lo veo bastante sensibles. Eso demuestra que era una persona querida aquí. No, es que aquí todo el mundo se quiere, es una colonia nueva y todos los vecinos aquí los llevamos muy bien, pues, y todos los apoyamos, los queremos como hermanos, pues, y sí, la verdad me duele la muerte de él, porque yo todavía pues pasé comprando un fresco ahí en la pulpería y ahí estaba él y yo lo saludé y lastimosamente pues... ¿Minutos antes lo saludó? Sí, unos 20 minutos tal vez. El cadáver de José Pantaleón Núñez permanecerá en la morgue hasta que sus familiares lleguen para tramitar su retiro y quienes muy probablemente desconozcan que su pariente ha muerto, pues vivía solo y vecinos nunca conocieron a sus familiares. Choluteca en los últimos tiempos ha venido experimentando graves eventos de violencia y delincuencia, pero lo acontecido anoche ha sido toda una novedad para sus pobladores. Y es que este paciente que ingresó al Hospital Escuela fue enviado de emergencia del Hospital Regional de Choluteca con severas quemaduras en varias partes del cuerpo, que sufrió luego que un grupo de jóvenes, malvivientes a todas luces, drogados sin duda alguna, le bañaran de gasolina y luego le prendieran fuego. Y todo porque no les quiso dar una botellita de licor que portaba en el momento que los fascinerosos le ordenaron se las entregara. La víctima de este acto criminal corresponde al nombre de Gregorio Salinas y fue ingresado a la sala de quemados del Hospital Escuela sin la asistencia de familiares, quienes probablemente desconozcan de las circunstancias de su pariente. Y como todo un éxito, llamaron operadores del Sistema Nacional de Emergencia 911 al turno de Nochebuena luego que se amaneciera sin incidencias de relevancia en las principales ciudades del país, principalmente Tegucigalpa y Comayagüela. Pero esto no porque antisociales o irresponsables no hayan tenido la intención de actuar, sino por las alertas que oportunamente estos operadores mandaron a las diferentes instituciones de asistencia ciudadana. De esa manera se pudieron evitar muchas incidencias. Realmente quiero felicitar a todo el personal que trabaja en lo que es el Sistema Nacional de Emergencia, porque son unos héroes. Mientras los familiares disfrutaban lo que era la noche de Navidad, ellos estuvieron a un 100% dando lo mejor de cada uno de ellos, tratando de mermar o estar atentos a cada situación que se daba. El 911 está muy preparado para cualquier tipo de emergencia con las diferentes entidades que componen el Sistema Nacional de Emergencia. Y las expectativas son las mismas o mejores para la noche de fin de año.
Ramón y televidentes pendientes porque en un segundo contacto vamos a actualizar la información específicamente sobre el accidente acontecido en el cual murió una mujer, porque nos están dando un dato en ese momento en la morgue y también en el hospital escuela que de ser afirmativa, pues el saldo de este garrafal accidente cambiaría. Vuelvo con el estudio, Ramón. Gracias, Carlos Llanes. Patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba, el resumen con Nahum Monge. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la Novia de Honduras y los municipios aledaños con una lamentable noticia, y es que un joven de tan solo 15 años de edad identificado como José Rafael Rivera tomó la fatal decisión de quitarse la vida luego de que su madre le negara salir a compartir con sus amigos en Nochebuena. No teníamos ningún reporte de personas que perdieron la vida. Se tiene este reporte de este joven que tomó la fatal determinación de suicidarse en el sector conocido como la colonia Los Laureles de esta ciudad de La Ceiba. Las autoridades de la morgue de medicina forense realizaron el levantamiento correspondiente a ley junto al laboratorio criminalístico de este joven que tomó la fatal decisión de quitarse la vida colgado de una de las vigas de su pared utilizando un mecate. Asimismo, las autoridades policiales mantuvieron diferentes acciones policiales durante Nochebuena y en las últimas horas durante la noche y madrugada no se han reportado hechos violentos y se mantienen pendientes para brindar el servicio de seguridad y tranquilidad a la población, y es que mediante las acciones policiales los resultados fueron positivos. Asimismo, en el sistema de emergencia 911 se reportaron varias actividades, mayormente por distintas patologías, pero ninguna esta de gravedad. Las mismas acciones y los paramédicos se mantuvieron pendientes para brindar el servicio a la población de La Ceiba y los municipios aledaños. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes afortunadamente reportan que durante Nochebuena no se informó de ninguna persona quemada por pólvora, y esto es satisfactorio, aseguran las autoridades de esta institución. Seis de la mañana en punto. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos, conozca el objetivo y los resultados hasta hoy de la visita de una comisión multidisciplinaria a los centros penales de Honduras. El sector empresarial aportará casi 3.000 millones de lempiras a la tasa de seguridad, según detalles del presupuesto fiscal para 2020. Entre estos, solo las cooperativas y restaurantes de comidas rápidas aportarán 60 millones, las compañías de telefonía celular 69 millones de lempiras más, entre otras empresas. Aunque para muchos la suspicacia sobre el manejo de estos fondos sigue latente, puesto que la creación del tazón de seguridad se hizo acompañada de un artículo de secretividad. La sangre sigue cobijando el país con el triple asesinato registrado ayer en el sector de Baracoa en Puerto Cortés, donde también resultaron 3 personas heridas. Con una ametralladora, un sujeto en motocicleta disparó a discreción hacia un grupo de personas que se encontraban reunidas en una acera de la colonia Las Brisas en dicho sector. Al menos 6 menores con quemaduras, consecuencia de la manipulación de pólvora, se registraron luego de la celebración de la Navidad en el país. 4 ingresos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y 2 ingresos en el Hospital Escuela Universitario. Esto pese a las campañas de prevención que han hecho las autoridades para evitar este tipo de accidentes que dejan secuelas de por vida a algunas víctimas. Seis de la mañana, 5 minutos. A usted que se incorpora a la presente emisión informativa de Honduras, TN5 Matutino. Estos son los hechos que son noticias en el país. Este día se instala la Asamblea del Foro Nacional de Convergencia FONAC. La Iglesia Católica y Confraternidad Evangélica de Honduras ya son parte activa de la Asamblea y tendrán poder de decisión.
Comisión Multidisciplinaria del Instituto Nacional Penitenciario recoge información de aquellos presos con penas menores de 5 años. Con mucha satisfacción reaccionan sectores del país sobre los inicios mañana viernes del siguiente paso para la renovación del convenio de la MASI. En el resumen de la patrulla TN5 se destacan varios hechos. Un conductor ebrio causa la muerte de su esposa, mientras que su hijo de 3 años se debate entre la vida y la muerte. Y además malvivientes bañan con combustible a un hombre y luego le prenden fuego porque no les dio una botella de licor. Ayer se dio una masacre más en la zona norte del país. Mire qué cosas las que pasan en el país. En la zona norte, en la zona sur, específicamente un ciudadano fue prendido en fuego, le prendieron fuego, lo rociaron de combustible y le prendieron fuego unos malvivientes por la única razón de que él se negó a darles una botella de licor. Hasta dónde llega el vicio del alcohol en el país. Y en otro tema, un conductor ebrio impactó con un muro de contención en el Boulevard Los Próceres, aquí en la capital de la República. Su esposa murió al instante. ¿Y qué más información tenemos sobre estos dos casos? Carlos Llanes, por favor, esta mañana con usted. Bueno, muy bien, Ramón, nosotros hemos llegado hasta el Hospital Escuela para completar o para hacer el trabajo completo, y me refiero a este accidente automovilístico acontecido en horas de la noche que dejó un saldo fatal, pues la esposa del conductor murió en el acto y un niño de 3 años está gravemente herido en el materno infantil, al igual que él, el conductor. Aquí las causas del accidente fueron claras, fueron demostradas o evidentes en el acto, pues la policía encontró varias botellas de cerveza dentro del vehículo, inclusive botellas que estaban a medio tomar, es decir, que este conductor venía ingiriendo en el momento del accidente. Y hemos llegado hasta el hospital porque hace unos momentos en la morgue nos reportaron que había ingresado una persona muerta, un hombre con tipo de muerte por accidente de tránsito, e ingresó aquí de la morgue del Hospital Escuela. Y como el conductor de ese vehículo que se accidentó no fue identificado, pues nosotros veníamos a verificar, pero sigue como desconocido, así que no podemos confirmar que se trate de la misma persona. Probablemente sus familiares desconozcan de esta situación, de esto que ha acontecido, porque no han llegado hasta la morgue para tramitar el retiro de la desafortunada mujer, madre del niño de 3 años y esposa pues del que causó su muerte, de nombre Blanca Gabriela. Vamos a ver en este momento, Blanca Gabriela Godoy Hernández, de 24 años. Lamentamos tener que dar esta noticia, probablemente en este momento se estén enterando sus familiares. Repito, Blanca Gabriela Godoy Hernández es la dama que en ese vehículo tipo turismo marca Honda Civic de color azul, pues murió en horas de la noche. Está en la morgue, no han llegado para tramitar su retiro. Y aquí en el hospital pues estaría su esposo, del cual pues desconocemos su nombre, al igual que la criatura de apenas 3 años que está en el materno infantil. Damos esta información para que pues sus familiares vengan y asistan a los heridos y también transmiten el retiro de la ahora Oxisa. Esto respecto a ese accidente. Y también, Ramón y televidentes, nosotros nos sorprendemos también, pese a que en el hospital y en diferentes puntos de la capital presenciamos eventos bastante fuertes, bastante graves, pero Choluteca está generando bastantes incidencias bastante graves, bastante fuertes, sorprendentes, como lo que ocurrió anoche. Aquí ingresó esta persona que lamentablemente fue bañada o fue rociada con gasolina. Un grupo de jóvenes malvivientes sin duda alguna, y luego le prendieron fuego en venganza porque este señor no les entregó una botellita de licor que él andaba. Esto, bueno, aconteció ahí en Choluteca, ingresó aquí al Hospital Escuela este señor, aquí se encuentra en la sala de quemados, quemada la cara, quemado el torso y pues todas las partes del cuerpo que andaba
desprotegido, es decir, que no lo pudo cubrir la ropa. Este señor está solo aquí en el hospital escuela, pendiente de que sus familiares pues lleguen para asistirlo. Esta víctima de este crimen pues se llama Gregorio Salinas. Gregorio Salinas, repito, porque probablemente sus familiares desconozcan que se encuentra aquí bajo esas circunstancias. Ramón, esto entre tantas incidencias tan negativas, tan perjudiciales para los hondureños, es lo que ha acontecido durante horas de la noche y madrugada en la capital de la República, además de un incendio estructural que quemó una casa y que lamentablemente también mató a su esposo, y de quien voy a dar el nombre en este momento porque también ingresó a la morgue y no hay familiares. Se llama José Pantaleón Núñez, quien residía en la colonia La Sagastume. Está ahí en la morgue, no han llegado familiares porque nadie conoce a sus familiares, nadie tiene número de ellos y por esa razón no los han llamado. Así que lamentamos tener que informarles o darles la noticia a esta hora de la mañana a través de TN5 Matutino. Ramón, voy con usted al estudio. Gracias al periodista Carlos Llanes. Si me deja por favor esas imágenes del incendio estructural que se dio en horas de la madrugada de hoy en una vivienda de madera 2x2, quemándose en su totalidad, según la versión de los vecinos y por supuesto verificada por el cuerpo de bomberos. La persona fallecida corresponde a José Pantaleón Núñez, de 54 años de edad, que vivía en el pequeño inmueble, y de acuerdo a lo que relata Carlos Llanes esta mañana, los familiares no han llegado a reclamar el cadáver a la morgue capitalina, ahí se encuentra aún. Este es el reporte del cuerpo de bomberos de lo que se ha suscitado en el 2019. 30 personas han fallecido en incendios durante el año 2019, siendo un año funesto que sobrepasa las cifras en los 5 años anteriores. 25 personas murieron en incendios estructurales y 5 en incendios de vehículos. Un total de 22 adultos y 8 menores de edad son las víctimas fatales que se reportaron en las siguientes ciudades: Tegucigalpa, 11 muertos por incendio; Ceiba, 5 muertes por incendio; Catacama, 5 personas fallecidas por incendio; en El Progreso, 3 personas fallecidas por incendio; San Pedro Sula, 3 personas fallecidas por incendios; Tocoa, 1 persona fallecida; Nacaome y Choluteca también reportan 1 persona fallecida. El cuerpo de bomberos extiende un llamado a la ciudadanía a tomar todas las medidas de prevención orientada a evitar incendios, especialmente en la revisión de los sistemas eléctricos de las viviendas y vehículos. Asimismo, el uso adecuado de las estufas a base de gas LPG y abstenerse de la compra y uso de pólvora en las fiestas de fin de año, especialmente en el caso de menores de edad. Este informe nos ha proporcionado don Oscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos, y mire, estas cifras son alarmantes. 30 personas fallecidas y supera las estadísticas de 5 años atrás. Es decir, el 2019 fue un año funesto y resultados de personas fallecidas por consecuencia de incendios estructurales y incendios en vehículos. 30 personas, de las cuales 22 son adultos y 8 menores de edad, perdieron la vida producto de los incendios en Honduras en el año 2019, de acuerdo a lo que informa el Cuerpo de Bomberos esta mañana. Hacemos contacto con Meilín Paola Coto. Una nueva masacre que se reportó ayer en la costa norte del país y que se suma a las que se han dado en el país, Meilín Paola, desde el 1 de enero de este año hasta ayer. Con usted, denos más datos, por favor. Así es, Ramón, y es que ayer esta masacre la realizó un sicario en motocicleta en el sector de Brisas de Baracoa. Una persona falleció en la escena y 2 más en un centro asistencial. Entre las víctimas está madre e hijo, y los nombres son Lenín Alexander Pérez, Carlos Roberto Flores Arita y su madre María Arita. Ya con estas 3 personas pues suman 276 personas muertas en muertes múltiples, valga la redundancia, en nuestro país durante todo este año, y eso, Ramón, que todavía
todavía no ha cerrado el año y ya se registran aproximadamente unas 68 masacres a nivel nacional, uno de los años más violentos que se ha tenido en nuestro país. Estas ya serían 68 masacres, 276 personas muertas en total. Esto es lo que le puedo informar desde la ciudad de San Pedro Sula. Vuelvo con usted. Reporta la periodista Maylin Paola de esta nueva masacre que se ha dado en la costa norte del país. Y mire usted, aquí en el noticiero llevamos las cifras. Hasta la fecha se registran 68 masacres. Las últimas 2 en las cárceles que se dieron en La Tolva y también en la cárcel de El Porvenir en Francisco Morazán. Y esta última masacre que se dio en la costa norte del país. 68 masacres que dejan 276 víctimas. Desde el 1 de enero que se dio la primera masacre en Honduras hasta ayer, 25 de diciembre. Lástima por el país, lástima por las familias que están de luto y también por los que ejecutan estas acciones, que deberían de tener un poco más de humanidad y más amor a la vida y por supuesto más amor al prójimo. Estos son los resultados hasta la fecha. Pausa, ya regresamos con más. El estado del tiempo es presentado por Comisariato Los Andes. Te sorprende por tus compras en línea. Esta Navidad, del 2 al 31 de diciembre, al realizar tus compras por 1,000 o más, podrás ganar una pierna de cerdo para que disfrutes con tu familia. Las condiciones del tiempo para las próximas horas en el territorio nacional. Kelvin López, desde Senaos, Copeco, con usted. Gracias, Ramón. Efectivamente, aquí nos encontramos en Senaos con Jairo García, el pronosticador de turno, que nos va a decir pues que ya hemos salido de esas alertas, pero vamos a ver qué nos prepara el tiempo para estas próximas horas. Jairo. Buenos días, un gusto atenderlos. Para los próximos días y hoy especialmente tenemos condiciones estables y secas en el país, algunas lloviznas muy aisladas en la parte norte y la zona de la Mosquitia. Y para los próximos días lo que se observa es que vamos a tener condiciones más bien estables y secas para el fin de año y un aumento gradual de las temperaturas en horas de la tarde y siempre alguna condición fresca en horas de la mañana para el país. Ahora, ¿está prevista alguna onda tropical o algún fenómeno que se pueda dar para estos días de fin de año? Bueno, no, realmente ya no tenemos, en el caso de la temporada de empujes fríos, pues para el fin de año, para estos próximos 6 días del mes de diciembre, pues ya no se tiene ninguna probabilidad de alguna masa de aire fría que nos impacte y pues como le menciono, vamos a tener ese tiempo cálido y estable para los próximos días. Muchísimas gracias, Jairo. Bueno, con estas condiciones y avisándole al pueblo que ya se estabilizó un poco lo que es el clima, regreso con ustedes, Ramón, al estudio principal. El estado del tiempo fue presentado por Comisariato Los Andes. Te sorprende por tus compras en línea. Esta Navidad, del 2 al 31 de diciembre, al realizar tus compras por 1,000 o más, podrás ganar una pierna de cerdo para que disfrutes con tu familia. 6 de la mañana, 22 minutos. Este día, la Secretaría de Gobernación, Justicia, ha enviado formal invitación a la sociedad civil y a otros sectores del país porque hoy se instala la Asamblea Nacional del Foro Nacional de Convergencia. Usted se acuerda del FONAC, una organización muy beligerante en el pasado que aglutinaba todos los sectores del país para analizar temas nacionales y buscarle una socialización a los mismos y el camino a la solución. Esta mañana estoy con el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, quien nos da detalles sobre esta convocatoria para hoy y la asamblea que va a conformar el FONAC a partir de este día. Ministro, buenos días. Sí, buenos días, Ramón. Saludo a todos los televidentes. En efecto, después de haber reformado la ley del FONAC y el reglamento, con el propósito de hacer más incluyente ese organismo que trata desde el gobierno del presidente Carlos Roberto Flores. El organismo ahora tiene facultades para propiciar todos esos
consensos y todos esos logros que puede tener la sociedad en provocar la cohesión que tanto se necesita permanentemente en el país. El producto de eso es que este día pues se está haciendo la instalación a las 3 de la mañana de la asamblea del Foro Nacional de Convergencia. Es importante, ministro, porque estamos viendo imágenes del Congreso Nacional. En las últimas sesiones del Congreso Nacional de la República, que se dio esta reforma a la ley del FONAC, en su artículo número 3, si no me equivoco, se incluía ahora que la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica de Honduras son parte activa, con poder de decisión, no más observadores, sino con poder de decisión en la asamblea del FONAC. Es que anteriormente se limitaba solo a 7 miembros de la asamblea del FONAC y ahora se ha ampliado y precisamente se le faculta tanto a la representación de la Iglesia Evangélica como a la representación de la Iglesia Católica que puedan tener voz y voto, porque como estaban anteriormente solo tenían voz, no podían votar, pero ahora ya se le incluye el voto, así que también están incluidos en el foro, en la asamblea del Foro Nacional de Convergencia, efectivamente. Digámosle a la población, por favor, en qué consiste las funciones del FONAC y cuáles son los temas de país que están en agenda para iniciar, si es posible, antes que finalice este año o a comienzos del 2020, ministro. Bueno, el Foro Nacional de Convergencia, además, que tiene una responsabilidad para darle seguimiento al Plan de Nación, Visión de País y ser un ente independiente que pueda revisar todas las acciones que se hacen en ese sentido. Ahora pues tiene una facultad que fue el origen en realidad del por qué se creó el FONAC, que es precisamente para establecer políticas públicas de consenso de la sociedad hondureña que permitan establecer cohesión social, que permitan establecer precisamente aquella necesidad que tenemos como país, los hondureños, de tener un foro donde pueda encontrarse diferentes representantes de la sociedad, diferentes organizaciones, diferentes instituciones, diferentes representaciones e instituciones de la vida social del país, que tienen liderazgo, que tienen peso, que tienen representatividad. Y esa es la razón pues por la que ahora se está haciendo esta asamblea, pues este encuentro de todas esas organizaciones. Es decir, que uno de los temas importantes, porque sin duda alguna el pueblo estaría esperando que los sectores de la sociedad civil, de las organizaciones obreras campesinas, que el sector empresarial, que la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica analicen, y el gobierno mismo, es esta crisis postelectoral, esto que todavía no se termina en el país, y que de repente todos los actores de la política podrían converger en este tema del FONAC para buscar esa visión de país y evitar esta confrontación que tanto polariza a la sociedad, ministro. Todos esos sectores y más sectores, porque a veces la representatividad de esas organizaciones quieren elevar una voz en un ambiente en el que puedan concretizar algunas propuestas, y yo creo que este es el elemento propicio mediante el cual ellos van a poder expresar lo que visualizan de la Honduras que se quiere de presente y lo que se quiere en un futuro cercano o de largo plazo. Y ahí van a poder formular y presentar propuestas de políticas a las autoridades correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos que nos permitan cohesionarnos, que nos permitan entendernos, que nos permitan tener el punto de encuentro, de coincidencia, porque esa es una situación que nos está perjudicando a los hondureños, que necesitamos más coincidir en propósitos esenciales para la vida institucional del país, para la vida de la sociedad hondureña. Y esa es la razón por la que estamos ahora precisamente en este propósito, que obviamente esa iniciativa del señor presidente de la República. Perfecto. Yo le rogaría su atención un poquito más adelante en el noticiero, ministro, porque tengo un tema importante que vamos a dar a conocer en el noticiero y me gustaría su reacción.
como ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización del Estado. Más adelante le ruego por favor que nos ayude con una reacción suya sobre el tema que vamos a presentar posteriormente en el noticiero. Mientras tanto, tenemos reacción esta mañana de la Iglesia Evangélica de Honduras. El presidente de la Confraternidad Evangélica, el pastor Osvaldo Canales, reacciona sobre el tema de la instalación de la asamblea hoy del Foro Nacional de Convergencia, donde estará participando la Iglesia Evangélica hondureña. Pastor, ¿cómo recibir esta noticia y qué visualizamos del FONAC para los próximos temas que van a ser concertados ahí en esta instancia con usted? Buenos días. Muy buenos días, Ramón Matute. Buenos días a los televidentes. Creo que el Ejecutivo ha tomado a bien tomar el clamor de la Asamblea del Foro Nacional de Convergencia, porque el FONAC cumplió en su tiempo una tarea extraordinaria, pero hay que ampliarlo para poder participar y abordar diferentes temáticas que se están dando en el país, y creo que eso es muy importante. Muchos sectores han querido ser parte también del Foro Nacional de Convergencia, y creo que es una oportunidad para dialogar, para buscar un punto de encuentro y buscar los consensos y sugerir al gobierno algunas cosas que se deben de mejorar, que se deben de cambiar. Me parece que es la forma correcta en la cual podemos comenzar a una transformación de país, donde tengamos esa capacidad de encontrarnos todos y escuchar a todos y sin excluir a nadie, y que haya una respuesta y que haya un consenso de todas las cosas que nos van a ir uniendo cada día. Ojalá que la sociedad, estamos en Navidad y en otro año que viene, que tengamos esa capacidad de poder dialogar para enfrentar las diferentes temáticas del país, desde política, económicas, de cualquier situación, migración que esté pasando en el país, que le busquemos una solución con la participación de todos los sectores de la sociedad civil. Pastor, ¿cuál es el tema inicial en el FONAC, a su criterio? ¿El tema? El tema inicial que deben concertar, debatir en la FONAC. Bueno, yo creo que en primera instancia hay que conocer si en esta reunión ya aparecen, no tengo en mis manos la reforma, pero varios sectores como Fedecámaras, otros actores querían ser parte donde poder ir y dialogar, buscar una solución a sus diferentes problemas. Entonces me parece que van a representar, la asamblea se va a ampliar y va a tomar otro rumbo, volverla más actualizada el Foro Nacional de Convergencia, y eso es importante, donde todos puedan participar, opinar y construir la nación que tanto anhelamos y queremos los hondureños, una Honduras que tenga paz, una Honduras que tenga un poco de tolerancia, una Honduras que sea capaz de dialogar y buscar los consensos y los acuerdos que son esenciales e importantes en este momento. Ese tema de la reelección presidencial deberían de tomarlo en consideración, pastor, porque el tema de reelección es que ha causado mucha división de criterios, muchos enfrentamientos en las calles, en Honduras. No, si se aparece ahí hay que abordarlo, ¿verdad? Los problemas que están, los más sensibles hay que irlos tocando para ir saliendo, porque ahí debe de haber una representatividad de todos los sectores. Y también el tema de las cárceles, es importante que lo tome el FONAC. Claro, porque ya no queremos más cárcel, queremos que se trabaje mucho en la prevención del delito, no solamente ya no deberíamos de tener tantas cárceles, suficientes cárceles, y que hay que rehabilitar, hay que trabajar con la niñez, hay que trabajar con la adolescencia, y esto será saludable para nuestro país. Perfecto. Pastor, gracias. Para concluir la entrevista, la confraternidad también emitió un comunicado a favor de que el convenio de la Maxi continúe en el país. Claro, y en el punto segundo nosotros enfatizamos que es importante, que hay que fortalecer las instituciones. Qué bueno que la Maxi está ahí, pero que venga a fortalecer las instituciones, que combate frontalmente con el tema de la corrupción y la impunidad, y saber entender que hay que aprovechar la máxima, porque el tiempo se termina, y ojalá que nuestros entes de justicia, la Fiscalía, los tribunales, CNA y otros sean fortalecidos y se aproveche eso. Gracias, Pastor Osvaldo Canales, muy amable. A usted.
al pastor Osvaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, sobre este tema del FONAC, que hoy se instala su Asamblea Nacional. Más información en el noticiero, contacto con el periodista Omar Valenzuela en la ciudad de Ciguatepeque esta mañana. Buenos días, Omar. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Primero con la noticia, en una helada mañana de la ciudad de Ciguatepeque. Aquí hoy, en este Palacio Municipal, el cual se lo vamos a dejar acá nosotros, está convocada la sesión de corporación para este día para aprobar un presupuesto de 100 millones. Después de 2 intentos fallidos de los que ha hecho esta corporación, debido a que un regidor de la oposición, que en este caso, Ciguatepeque son 10 regidores, y uno de ellos no estaba en el país, la oposición decidió no presentarse a dichas sesiones de corporación. Cabe destacar que hoy, aunque ya se aprobaron los 100 millones de presupuesto para el próximo año, también hoy se aprueba el presupuesto de egresos de esta misma corporación, así como puestos y salarios. Y algo muy importante es que, imagínense que hoy estamos en 26 de diciembre y todavía no se ha hecho la contratación o la licitación de la empresa que va a recolectar los desechos sólidos en la ciudad de Ciguatepeque, por lo que se vierte de una sesión bastante importante y que esperamos de que hoy sí se realice, que hoy se presenten los miembros de la oposición, debido a que ellos aducen de que no se les había prestado la documentación necesaria para poder ver qué es lo que ellos iban a aprobar y que no los agarraran a quemarropa, como se usa popularmente esta frase, Ramón Edgardo. Así que hoy convocados para las 8:30 de la mañana, los corporativos, repetimos, son 10 acá en la ciudad de Ciguatepeque, y de los cuales los 6 de oposición no se habían hecho presentes, solamente los 4 que forman parte de la planilla del abogado Juan Carlos Morales Pacheco. Así que hoy convocados para este día, repetimos, a importante sesión de corporación extraordinaria para poder determinar los 100 millones, cómo se van a compartir, o sobre todo el presupuesto de egresos y la contratación de la compañía de la recolección de los desechos sólidos, entre otros temas. Con esta información desde aquí, desde el Palacio Municipal, nos vamos a una pausa comercial. Antes de irnos a la pausa comercial, Omar, esta noticia de último minuto, que estaremos, por supuesto, dando más elementos en el noticiero más adelante, pero mire, el Cuerpo de Bomberos reporta que en la carretera a Cedeño, en el departamento de Choluteca, se informa de una colisión entre un bus de transporte interurbano y una rastra, donde hay bastantes personas lesionadas que están siendo trasladadas en ambulancia a la empresa agrícola La Grecia, donde hasta esta hora no se reportan personas fallecidas en el lugar, de acuerdo a lo que informa el Cuerpo de Bomberos. Pero esta noticia está en desarrollo, tendremos más elementos, por supuesto, en los próximos minutos, pero sí se reporta este accidente vehicular en el departamento de Choluteca, en la carretera que conduce a Cedeño, donde una rastra impactó con un bus interurbano, y se habla de al menos entre 15 a 20 personas que han resultado con fuertes heridas y han resultado lesionadas producto de esta colisión que se dio entre esta rastra y este bus de la ruta interurbana. Repito, han sido trasladados por las ambulancias a la empresa agrícola La Grecia, donde están recibiendo atención médica en estos momentos. No se reportan fallecidos, pero sí personas con bastantes lesiones en sus cuerpos. Ya regresamos con más. Las noticias nacionales son presentadas por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. 6 de la mañana, 40 minutos. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Una comisión multidisciplinaria del Instituto Nacional Penitenciario realiza desde varios días una supervisión en los centros penales con el objetivo único de recoger información de aquellos privados de libertad que tienen condenas menores de 5 años y que presenten cuadros críticos en su salud o que presenten otro tipo de impedimento. ¿Por qué? Porque se les busca aplicar la medida y el beneficio del indulto. Mucha atención a esta noticia. A los privados de libertad que tienen condenas menores de 5 años, se les buscará aplicar la figura del indulto, de acuerdo a la información que recoge
esta comisión multidisciplinaria en los centros penales del país. Carlos Llanes con la información. Buenos días, Carlos. Es correcto, Ramón, y definitivamente esta es una noticia que interesa al pueblo en general, a todos los hondureños, pero sobre todo a los privados de libertad, a sus familiares y también a los apoderados legales de estas personas, porque son varios los elementos que se van a tomar en cuenta para ver si privados de libertad les aplica este derecho, esta figura del indulto, que tengo entendido que viene desde el Ejecutivo, esta petición o esta orden para que varias instituciones operadoras de justicia pues empiecen a trabajar para verificar caso por caso. Muy buenos días, Digna Aguilar, quien es la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo hasta a Ramón Matute, hasta el estudio y a toda la ciudadanía. Así es, el presidente Juan Orlando Hernández dio la instrucción de analizar todos aquellos expedientes de personas que están cumpliendo una pena igual o menor a 5 años, asimismo de personas que adolecen enfermedades en etapa terminal y degenerativas del sistema nervioso. Es así que se está trabajando en un equipo interinstitucional integrado por el Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio Público, Medicina Forense, Juzgados de Ejecución, Defensa Pública, asimismo lo que es el Tribunal de Sentencia, y ellos están haciendo un trabajo multidisciplinario, visitando cada establecimiento penitenciario y revisando cada uno de los expedientes. Brindar una cifra en este momento no podríamos, ya que este trabajo continúa por parte de esta comisión delegada por el presidente de la República, y es en un corto plazo, esperamos nosotros que ya se pueda tener una cifra exacta de las personas que serán beneficiadas. A ver, Digna, pero ya comenzaron a hacer este trabajo, ¿dónde comenzaron? ¿Qué centros penales pues ya de repente hay un avance? Así es, se comenzó con el centro penitenciario de Támara, que es donde alberga la mayor población penitenciaria. Asimismo se ha ido por los centros penitenciarios regionales, y es así que esta comisión continúa con su trabajo y va a continuar todavía en lo que es el 2020. A ver, Digna, que quede muy claro que no son aquellos privados de libertad que les hace falta 5 años para cumplir su condena, pero que inicialmente era de más de 5 años. No, es únicamente para aquellos privados de libertad que la condena total fue de 5 años o menos. Así es, en este caso estamos hablando de delitos menos graves, que su sentencia condenatoria podría ser 5 años. En el caso de los que ya están condenados, pues ya se está analizando sus expedientes para ver el comportamiento que han tenido, para ver si se han integrado a los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción social, justamente. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta para que ellos, al momento de recuperar su libertad, no caigan nuevamente en la tentación de cometer un ilícito. Y en el caso de los que aún no han sido llevados a juicios, se les va a acelerar su proceso para que puedan ser llevados a juicios, y ahí de manera inmediata pues concederle este beneficio. Muy bien, ustedes tienen identificado, Digna, qué tipo de delitos o de faltas son los que aplicarían en este caso. En este momento sabemos que son 20 delitos que tienen una sentencia condenatoria menor o igual a 5 años. Lo más común, disculpe. Podríamos hablar de un robo, una posesión de droga en menor escala, estamos hablando de que tal vez algún par de carrucos, y delitos así que más que todo están contemplados ya en el Código Penal hondureño. Bueno, ¿y esto contemplaría alguna reforma constitucional o al Código Penal? Porque también hay personas perjudicadas que tienen el derecho de que se les cumpla pues la condena a quienes les han perjudicado. Sí, recuerde que el indulto también conlleva lo que es una solicitud de perdón que hace el privado de libertad que cometió el delito, y es así que se concede analizarlo, y asimismo, como le decía, también el expediente va siendo evaluado para ver si estas personas realmente han mostrado una situación de arrepentimiento
insertándose a los programas que realmente establece el Instituto Nacional Penitenciario, justamente para ir cambiando su estilo de vida y para ir fortaleciendo sus capacidades. Bueno, muchísimas gracias, Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario. Sugerimos a la población hondureña, principalmente familiares de privados de libertad, que se mantengan pendientes de los noticieros de TN5 Matutino, porque le vamos a dar seguimiento y daremos todos los detalles sobre esta figura del indulto que se pretende aplicar en los próximos días a privados de libertad en el país. Ramón González, estudio. Bien, gracias al periodista Carlos Llanes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, solicitó precisamente como medida para descongestionar las cárceles del país, analizar e indultar a unos 4.000 privados de libertad. Escuche bien, 4.000 privados de libertad. La Comisión Multidisciplinaria del Instituto Nacional Penitenciario ha iniciado con estos trabajos desde los últimos días del mes de noviembre. Concluirá, tengo entendido, a finales de este año para poder dar respuesta en los primeros días de enero del 2020. Esta comisión multidisciplinaria analiza expediente por expediente de los privados de libertad que tienen condenas menores a 5 años. Los que presentan enfermedades crónicas, los que presentan tercera edad, los que tienen algún impedimento físico que les imposibilita su movilización, etcétera, etcétera. Son elementos que está analizando esta comisión multidisciplinaria, pero que en su momento fue la Corte Suprema de Justicia quien solicitó al Ejecutivo que, como medida para descongestionar las cárceles del país, se haga esta revisión de expedientes de los privados de libertad, y de acuerdo a lo que dice Digna Aguilar, portavoz de la Comisión Interventora de los Centros Penales en Honduras, se está dando esta información y se dará un informe oficial en los próximos días para ver quiénes son los beneficiados. Pero sí se habla de 4.000 privados de libertad, 4.000 reos que podrían recibir este beneficio del indulto. Yo le voy a leer porque esto del indulto le corresponde al presidente de la República. Y de acuerdo a la ley especial de indulto, en el artículo número 2, especialmente lo que se refiere a la definición, que es la atribución que la Constitución de la República otorga al presidente de la República, en este caso el abogado Juan Orlando Hernández, para extinguir la o las penas aún no cumplidas, dispuestas mediante sentencia condenatoria firme dictada por un juez o tribunal competente. La figura del indulto constituye un beneficio otorgado por el presidente de la República en consideración de circunstancias particulares de la persona condenada, desarrolladas en la presente ley, sin establecer un derecho efectivo a favor de esta. Esto es lo que dice el artículo 2 de la ley del indulto en Honduras. Las noticias nacionales fueron presentadas por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Más información esta mañana desde San Pedro Sula, Maylin Paola Coto. Preguntémosle por favor ahí al capitán del Cuerpo de Bomberos sobre estas 30 muertes que se han dado durante todo el año a consecuencia de incendios estructurales y de vehículos. Con usted. Ramón, y es que me encuentro con el capitán Genaro Ortega porque esta madrugada también se dio un incendio en la colonia San José 5, pero de pocas proporciones, y que se suman a esas estadísticas tanto del 24, el 25, pues y el resto del año aquí en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué incidencias se dieron? Sí, mire, lo que es el 24 sí controlamos 4 incendios estructurales de pequeñas proporciones. Gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos fue rápida y evitamos que estos incendios se propagaran más fuertes. Todos estos incendios fueron en vivienda. Tuvimos aquí uno en lo que es en el barrio Cabañas, tuvimos otro en Los Álamos y ahí en la que es la colonia Montefresco. Hoy en la madrugada tuvimos un pequeño incendio también ahí en la colonia San José 5, también de igual manera de pequeñas proporciones. Entonces todo fue controlado debidamente a su tiempo correspondiente. Y también tuvimos lo que es el día 24, 4 accidentes vehiculares, que no hubieron mayores personas lesionadas. Ahí solo fue lo que es
golpes materiales en los vehículos. En el resto del año lo que se dio más fue incendios en vehículos aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Pocas personas murieron en incendios. Sí, casi que no hubieron mayores daños de personas muertas por incendios, pero sí hubieron bastante lo que es accidentes de tránsito, hubieron bastantes. Lo que sí tenemos algo positivo que se sintió que no reventó mucha pólvora aquí en San Pedro Sula, entonces quiere decir que las personas ya tienen conciencia y están acatando lo que es las recomendaciones de los medios de comunicación, porque sí se miró una baja incidencia de quema de pólvora. Bueno, muchísimas gracias al capitán Genaro Ortega. Él pues nos ha comentado que son pocas las incidencias que se han dado y al igual pues tampoco se reventó tanta pólvora como en años anteriores aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Es lo que le puedo informar, Ramón. Vuelvo con usted. Murieron por incendios estructurales en vehículos y 8 menores de edad durante el año 2019. Todo lo que reporta el Cuerpo de Bomberos. Contacto esta mañana. Tenemos Click TN5 esta mañana. ¿Qué nos... Girón. Click es presentado por Útiles de Honduras. Los regalos más útiles de esta temporada los encuentras en Útiles de Honduras. Jennifer, buenos días. Buenos días, Matute, y esta mañana lo que le queremos dar a los usuarios de teléfonos móviles es una herramienta que les va a permitir no recibir algún tipo de llamada molesta. Algunos bancos se van a molestar esta mañana con lo que voy a informar, pero es que normalmente las personas reciben llamadas casi a diario de números telefónicos que lo que quieren es ofrecerle una solución a su vida, ya sea de forma financiera, educativa o demás. Si bien algunas de estas llamadas suelen ser útiles, la mayoría de los usuarios consideran que son una pérdida de tiempo y por eso existen aplicaciones que les permiten identificar ese tipo de números. Estamos hablando de Truecaller App. Con más de 100 millones de usuarios a nivel mundial, se trata de la principal red de verificación de números telefónicos del mundo. Es la más descargada para identificar llamadas y por eso posee una base de datos grandísima, ya que son los propios usuarios los que evalúan los números de teléfono. Truecaller App es una app gratuita y funciona como un buscador de teléfonos. Permite identificar y bloquear llamadas de números sospechosos o asociados a estafas y fraudes. Ustedes, una vez instalada esta aplicación, que es gratuita, le van a dar permiso a varias cosas que les piden acceso. Luego les pide su número de teléfono y le realizará una llamada a través de un robot. Luego, como paso tercero, Truecaller le propondrá hacer su aplicación por defecto, pero esto no es necesario porque con su funcionamiento en segundo plano tiene más que suficiente para que la aplicación ponga nombre a esos teléfonos telefónicos o bloquee aquellos que decida. A partir de aquí, cuando usted reciba una llamada de un teléfono que desconoce, Truecaller comprobará en su agenda para mostrarse el número que hay detrás de esa llamada. Entonces podrá añadirlo a su lista de teléfonos bloqueados para que la próxima vez ni siquiera le interrumpa lo que sea que está haciendo y funciona de la misma manera con los mensajes. Entonces, Ramón, esta es la aplicación que les traigo esta mañana, Truecaller App, para aquellas llamadas pues, que ustedes consideran que son de alguna forma que les interrumpen su día a día y que no es necesario estarlos contestando y así ya los pueden identificar como spam. No, está buena la noticia. Gracias, Jennifer, muy amable. Buen día. Click fue presentado por Útiles de Honduras. Los regalos más útiles de esta temporada los encuentras en Útiles de Honduras. Ramón Rojas, de Santa Rosa de Copán, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino, una mañana fría en Santa Rosa. Hemos amanecido con temperatura de 16 grados, pero ya el astro rey empieza a aparecer en lo más alto del cielo, acá en esta zona del occidente de Honduras. Mire, hemos dialogado con representantes de la mancomunidad Colosuca de Gracias en el departamento de Lempiras, quienes aseguran que en un 2% ha crecido durante el presente año el turismo en esa zona del occidente de nuestro país. La cooperación española, donde se nos ha indicado que en comparación a la temporada de Semana Santa, el feriadito morazánico en el destino Gracias ha crecido un 2% en comparación al número de visitantes. También tenemos indicadores también de
qué es lo que más le gusta al turista. El turista valora el paisaje y la seguridad dentro del destino. También hemos encontrado que la mayoría del visitante es primera vez que viene, recomendada por un amigo, y además se sacó lo que es un estudio de actualización hotelera, dándonos una cantidad de hoteles, de 46 hoteles en la ciudad, con un crecimiento positivo a lo largo del tiempo. Estos indicadores catapultan a Gracias como uno de los principales centros atractivos en el país. Sí, es uno de los destinos más importantes del país, y estos indicadores nos están sirviendo para definir una estrategia de consolidación de este destino. Todos los involucrados en el sector turismo, tanto la Cámara, las municipalidades, el ente gestor de destino Lenca y la misma mancomunidad, estamos ya asignando y viendo estrategias para el año 2020.